Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar del proyecto educativo del primer peronismo. Lo voy a hacer a partir de tres grandes elementos. El primero, analizar la relación entre educación y proyecto integral de desarrollo. El segundo tema que voy a referirme tiene que ver con la función social que el peronismo le da a la educación. Y el tercer tema que voy a destacar se refiere a cómo la educación juega una tarea fundamental en la edificación del concepto de comunidad organizada del justicialismo. Entonces, el primer elemento que hay que destacar es que el peronismo modifica estructuralmente tanto el Estado como la economía argentina. Crea un nuevo Estado vinculado a un nuevo sistema de planificación con los planes quinquenales. Y en el tema puntualmente educativo hay que destacar que en el año 1949 se crea el Ministerio de Educación Nacional. Hasta ese momento el ministerio era compartido instrucción y justicia. Se divide en ambos ministerios. El Ministerio de Educación va a ser presidido por Oscar Ivanišević y posteriormente por Armando Méndez San Martín. Vinculado a este nuevo y flamante ministerio, hay figuras intelectuales sumamente importantes para la época que intervienen en la reorganización o refundación del proyecto educativo. Uno es Jorge Arizaga. Jorge Arizaga va a ser subsecretario de Educación Nacional. Y Arizaga había sido también una figura muy importante en la reforma educativa nacionalista del gobernador bonaerense Manuel Fresco. Y la otra figura central, intelectual de la reforma educativa justicialista es Juan Casani. Fue mi tío abuelo y era un hombre fundamental para los debates de la pedagogía y de la didáctica de la época, y era el fundador del Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otras diversas funciones que desarrolla tanto en el Ministerio de Educación como en las universidades argentinas. Entonces la educación durante el peronismo tiene un ministerio nuevo, un flamante ministerio, el Ministerio de Educación de la Nación. Funciona el Consejo Nacional Educativo, que precedía al justicialismo, que articulaba los niveles primario, secundario, técnico, y dentro del universo de la educación técnica, la capacitación, el perfeccionamiento y la especialización. A este Consejo Nacional Educativo lo integraban el Ministerio de Educación de la Nación, representantes de los ministerios provinciales y asociaciones de padres. Esto tiene que ver, esto último, con el concepto de comunidad organizada del justicialismo, que le va a dar un rol fundamental en el proceso educativo a la familia, comunidad básica de la sociedad. A su vez, en el año 1949 se crea la Subsecretaría de Política Universitaria, o sea, una flamante nueva área de gestión educativa nacional, Ministerio de Educación, y una flamante área de gestión de la política de educación superior universitaria, que es la Subsecretaría de Política Universitaria. A su vez, y como le venía mencionando, el peronismo crea un plan de desarrollo a partir de planes quinquenales. El primer plan quinquenal se va a empezar a implementar a partir del año 1947 y incluye un paquete de reformas legislativas. Por un lado, se sanciona la Ley Nacional 12.978, que lo que hace es darle fuerza de ley a un decreto del año 1943, al decreto 18.411 del año 1943, que introducía la enseñanza religiosa en las escuelas. El peronismo no inventa la educación religiosa en las escuelas, sino que simplemente le da fuerza de ley. La educación religiosa en las escuelas, si bien era obligatoria, existía la opción de los estudiantes que por cuestiones personales, religiosas o decisiones de las familias no asistan a esa instancia educativa y en su lugar tenían un curso de instrucción moral. En su momento, cuando se instaura en el 43 la educación religiosa en las escuelas, que había sido presidida por reformas educativas en varias provincias, entre otras la provincia de Buenos Aires, el entonces ministro de Educación de la Nación lo que dice que la Constitución Nacional Argentina planteaba el culto católico como culto oficial y que además detallaba el ministro que impulsa, insisto, la educación religiosa en el año 1943, que en realidad la ley 1420 del año 1984 había incluido la educación religiosa, y eso es cierto. Lo que planteaba la ley 1420 era que si se enseñaba educación religiosa tenía que ser antes o después de las horas de clase. Eso decía la ley 1420 literal. Esto le permite a la Revolución del 43 justificar la introducción de esta reforma, y lo que hace el justicialismo en el año 1947 es, insisto, darle fuerza de ley. Crea también una Dirección General de Instrucción Religiosa que, con el enfrentamiento del peronismo con la Iglesia hacia el año 54, esta Dirección General de Instrucción Religiosa va a ser derogada y posteriormente también va a ser derogada la enseñanza religiosa dentro de las escuelas.
Hay estudios que demuestran que esta medida de introducción de la enseñanza religiosa en las escuelas tuvo alta aceptación por los padres y las familias que enviaban a los hijos a la escuela pública y que tuvo oposición por sectores del partidos políticos o sindicales opositores a Perón. Y es interesante verlo que cuando el peronismo separa la educación religiosa del Estado, también va a tener oposición dentro de su mismo espacio político y por fuera de su espacio político. En paralelo a la ley 12.978, insisto, de educación religiosa en las escuelas, el peronismo sanciona una ley universitaria, la 13.031 del año 47, sanciona una ley de enseñanza privada, la 13.047 del año 1947. En el año 1949, 2 años después de la aprobación del plan quinquenal, se reforma la Constitución. La Constitución Nacional del año 1949 hace varias referencias a la educación. Tiene un apartado, un capítulo 3 sobre derechos sociales del trabajador, la ancianidad, la familia. Y en ese capítulo 3 se refiere a la educación física, a la educación intelectual y profesional de los jóvenes. Hace menciones puntuales a las escuelas rurales, a la promoción de la ciencia y las bellas artes, y en el terreno universitario la Constitución del 49 crea regiones universitarias, las universidades tienen autonomía a nivel constitucional, pero por primera vez en el año 1949, y ahí se puntualiza que las universidades, en la medida que forman la clase dirigente, van a tener cursos de formación política. A su vez, la Constitución del 49 introduce el derecho a becas. Entonces hay una reforma estructural del Estado. Estructural, insisto, la legislación nacional, incluso la Constitución nacional. A su vez hay una inversión muy importante durante la época en infraestructura. Se construyen alrededor de 2.000 escuelas entre primarias y jardines, más 160 escuelas secundarias, más 150 escuelas técnicas y fábrica. Es una época de reformas, insisto, legislativas. Es una época también de mucha inversión en infraestructura. Y a su vez, en paralelo a la reforma institucional, a la reforma del Estado, hay una reforma, un cambio bastante potente y acelerado en la matriz económica. La Argentina introduce, por intermedio de los planes quinquenales, un apoyo claro, conciso y dirigido a la industrialización en este país. Entonces la industrialización va a generar una nueva demanda educativa y el peronismo lo va a empezar a resolver primero del año 1944, en el marco de la Revolución del 43, con la creación de la Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional. Acá nace básicamente en la República Argentina lo que se llama la formación técnica. A partir de la Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional hay un aporte del Estado potente a las escuelas técnicas, escuelas fábricas, escuelas industriales. Y sobre esta experiencia de nivel secundario, en el año 1948 se va a crear la Universidad Obrera Nacional, con regionales a lo largo y ancho de la República Argentina, orientadas a las carreras de ingeniería y a la resolución técnica científica de los problemas de cada una de las regiones en donde la universidad estaba asentada. Ingeniería aeronáutica en Córdoba, ferroviaria en Tucumán, química en Bahía Blanca y así sucesivamente. A su vez, esta educación técnica e industrial, universitaria en la Universidad Obrera Nacional, iba a ser articulada con otras instituciones promotoras de la educación y la ciencia en nuestro país, como es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICIT, que es el antecedente directo del CONICET, o el Instituto Antártico. Entonces, esto tiene que ver, insisto, con la relación que el peronismo entabla entre el proyecto educativo y proyecto nacional de desarrollo, refundación del Estado y refundación de la matriz económica. El segundo elemento central del programa educativo del peronismo tiene que ver con la función de igualación social o la función popular que el justicialismo le da a la educación. El peronismo supone, induce una democratización en todos los niveles educativos. En el año 1947 plantea la instauración de becas universitarias, ya en el marco del primer plan quinquenal. Incluso la figura de las becas va a adquirir rango constitucional, como les comentaba hace un rato, en el 49. En el año 1949 directamente se declara la gratuidad universitaria por intermedio de un decreto, el decreto 29.337, que posteriormente va a ser ratificado en una nueva ley universitaria que sanciona el justicialismo en el año 1954. Y el establecimiento de la gratuidad universitaria y la masificación del nivel medio educativo en el marco de una economía de pleno empleo genera condiciones para el aumento realmente evidente de la matrícula universitaria. En el año 1945 había 47.400 estudiantes en las universidades argentinas. 10 años después, en el 55, había 138.300
estudiantes universitarios, casi y prácticamente se triplica la matrícula universitaria. En el año 1952, y continuando esta política democratizadora, se sanciona el decreto 4.493, que lo que establece en este caso es la gratuidad de todo el sistema educativo, no solo ya de la educación universitaria y la educación primaria, que era anterior, ya desde antes era gratuita, sino que ahora a partir de este decreto del año 52 se hace gratis la formación en los terciarios y las escuelas secundarias. Y durante este periodo se produce también un crecimiento importantísimo en la matrícula estudiantil del nivel medio, y centralmente en el nivel medio de orientación industrial. En el año 1945 había 23.800 estudiantes en la escuela industrial. 10 años después va a haber 76.700 estudiantes. O sea, toda la educación media tiene un crecimiento importantísimo en la matrícula y centralmente en el área técnica o industrial. El peronismo tuvo una función social y democratizadora hacia el seno de la familia, porque le permite ingresar a la educación en todos sus niveles, y también tuvo una función social y popular muy importante porque instaura o introduce los derechos laborales del trabajador del ámbito educativo y promueve e induce la creación de sindicatos para garantizar el ejercicio de ese derecho. En 1954 se sanciona, por ejemplo, el Estatuto Docente del Trabajador Docente. En el año 1947 la flamante nueva legislación universitaria introduce los derechos universitarios a la dedicación exclusiva docente, a la carrera docente. El trabajador no docente adquiere derechos en el marco del sistema protector de la Administración Pública Nacional. Y en paralelo a este proceso de sanción de nuevas leyes protectoras, hay un impulso muy importante de la organización sindical. Entonces, y resumiendo, reforma del Estado, reforma de la economía, un nuevo sistema educativo. La educación como factor de igualación social, democratización universal del ingreso a la educación. Y establecimiento de un sistema protector de los derechos laborales, a partir de estatutos docentes o de normas protectoras del trabajador docente y no docente de las universidades. Y ahora voy, y con esto cierro, analizar el tercer eje, que es el de la comunidad organizada y la relación con la educación. La comunidad organizada era la doctrina nacional, el programa doctrinario de la Organización de la Argentina que proponía el justicialismo. La comunidad organizada era un sistema de valores alternativo al comunismo y alternativo al capitalismo liberal, y también era un sistema de organización política del poder donde la soberanía estaba en las organizaciones intermedias, ya no en el individuo consumista de mercado y tampoco en el Estado comunista. Entonces, en la comunidad organizada era muy importante establecer no solamente los derechos del hombre, sino los deberes del hombre, del individuo, de la persona hacia su comunidad. Entonces, la educación se reorganiza en torno de la comunidad organizada y lo que se promueve durante el justicialismo es un cambio radical de los fines de la educación. El justicialismo cuestiona muy fuerte la educación liberal por ser elitista, egoísta y materialista, y propone en su lugar la formación de una educación en valores comunitarios, federales y nacionalistas. Por eso todos los planes de estudios de la primaria, secundaria y universitaria inducen la formación de lo que es una cultura nacional, una unidad de destino compartido y un principio de solidaridad social de los miembros de esa nación, de esa comunidad. Segundo, es una educación moral, estética y patriótica con los fines de fortalecer la comunidad, el deber del individuo frente a la comunidad. Y es una educación muy orientada al establecimiento de la soberanía, el nacionalismo, el antiimperialismo. Es una educación muy orientada a defender los valores de la independencia económica, los derechos a la autodeterminación política y cultural de nuestro país y al establecimiento del nuevo programa de desarrollo, los planes quinquenales. En su momento, José Figuerola, un hombre fundamental en la formulación de los planes quinquenales, postuló que la educación durante el peronismo tenía que tener cabeza, corazón y mano, o sea, una educación insisto, en valores, una educación obviamente racional y una educación técnica. Y finalmente, vinculado a la comunidad organizada, lo que propone el peronismo es construir un sistema de organización del sector educativo. Organización política y sindical. Y durante la etapa se crea la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, la Confederación General Universitaria y la Confederación General de Profesionales. Eran estos actores organizados colectivamente y con sus representaciones colectivas integrándose a la comunidad nacional. Y en paralelo hay un impulso, y como ya les adelanté,
a la formación de sindicatos. Unión Docente Argentina, que fue fundamental en la creación del Estatuto Docente en 1954, agremación del profesorado universitario y la creación de la federación que vincula a los trabajadores no docentes, que surge en abril del año 1949, que es la FATUN. Y esto es la comunidad organizada, insisto, una educación en valores del individuo que tiene derechos, pero además tiene deberes y responsabilidades ético-morales para con su comunidad, y también la comunidad educativa organizada política y culturalmente. Educación y peronismo es básicamente educación al servicio de los planes integrales de desarrollo, educación con función de igualación social y una educación en la cual la comunidad educativa se integra a la comunidad organizada y a la doctrina nacional.